Hola y bienvenidos a mi canal de YouTube una vez más. Hoy vamos a ver el caso de Jack the Ripper, que seguramente deben conocer, ya que se ha referenciado en todas partes durante los últimos años mucho, a tal punto en que es probable que conozcan el nombre, pero no tanto exactamente qué hizo y si se descubrió o no su identidad. Así que vamos a hablar de todo eso. Es un video largo, pero en mi opinión el tema vale la pena. Así que ahí arriba en la que está en pantalla pueden ver el resto de mis casos. Acá abajo tienen mis redes sociales por si quieren seguirme en alguna de ellas. Y sin nada más que decir, comencemos. Para entender este caso, antes de hablar de los crímenes que cometió este asesino o las muchas teorías que existen alrededor de él, es necesario que nos detengamos en el contexto en que acabó con la vida de 5 mujeres en el East End de Londres en 1888. Desde ese entonces e incluso antes, el distrito de East End se ganó la fama de ser el hogar de los sectores más marginados de la sociedad. Popularmente solía decirse que en esa zona vivían únicamente los inmorales y los criminales, aquellos que apenas eran un poco mejores que los animales salvajes. Y aunque si bien es cierto que algunos lugares de la zona estaban de alguna forma controlados por distintos criminales, la mayoría de los barrios del distrito estaban sobrepoblados con gente pobre. A partir de 1882, Londres e Inglaterra en general se había convertido en el destino de miles de inmigrantes que escapaban de sus países en busca de mayor seguridad y también más oportunidades de trabajo. Lamentablemente, el flujo de inmigrantes de bajos recursos era tan grande que no existía la cantidad necesaria de empleos para que todos ellos accedieran a uno. A su vez, la falta de trabajo y en general la mala situación económica de Londres llevó a que barrios como Whitechapel tuvieran una población cada vez más grande y sobre todo con más necesidades, lo que obligaba a muchas personas a recurrir a la delincuencia y muchas veces a la prostitución, que era prácticamente la única forma que tenían las mujeres de hacer plata. Para que se hagan una idea, según los registros policiales de 1888, únicamente en Whitechapel existían 62 burdeles y por lo menos unas 1.200 mujeres que ejercían la prostitución. En los últimos años, Whitechapel se había ido convirtiendo en un barrio cada vez más complicado. Con el aumento de burdeles, también habían empezado a abrirse cantinas y bares que vendían alcohol a precios muy baratos, lo que generaba que siempre hubiera gente alcoholizada en las calles de ese barrio y como consecuencia hubiese mucha violencia en la zona. A menudo esta violencia se debía a delitos como rapiñas y robos o incluso abusos sexuales, pero en otras ocasiones se debían a peleas entre borrachos que llegaban incluso a la muerte. En ese contexto de violencia, pobreza y sobrepoblación, ocurrieron varios homicidios complejos. Sin embargo, los más destacables fueron aquellos que pasaron en manifestaciones y protestas por la situación económica. El peor incidente fue el que ocurrió en 1887, cuando el domingo 13 de noviembre la Federación Radical organizó y convocó a una manifestación en contra de la coacción nacional contra Irlanda. En esa manifestación de aproximadamente 10.000 personas, se les ordenó a 2.000 policías y 400 soldados reprimir a los presentes. La brutalidad de la fuerza fue extrema y acabó con 2 muertos y cientos de heridos. Pese a lo brutal del accionar de las fuerzas, el episodio conocido como Domingo Sangriento no generó mayores cambios en la percepción de la gente sobre Whitechapel. Los hechos que ocurrieron al año siguiente y la cobertura constante de los medios de prensa sobre los crímenes cometidos por Jack el Destripador terminaron por cimentar la idea de ese barrio y todo el distrito de East End como un lugar terrible, un lugar de mucha oscuridad en donde se ocultaban monstruos. Volviendo a Jack el Destripador,
A este asesino serial se le atribuyeron los homicidios de 5 mujeres, pero la verdad es que ellas no fueron las primeras en aparecer sin vida en las calles del East End. En ese distrito donde la violencia era algo de todos los días, no era fuera de lo común que la Policía Metropolitana de Londres encontrara cuerpos sin vida en las calles de los diferentes barrios. Tanto hombres como mujeres aparecían en las calles de esa zona de la ciudad sin vida o, en muchos casos, gravemente heridos. La violencia incluso de ese nivel no era una sorpresa ni para las autoridades ni para la población del East End. Sin embargo, a partir de abril del año 1888, los hallazgos se hicieron mucho más macabros. La primera víctima de este día de violencia fue Emma Elizabeth Smith, una mujer de 45 años de edad que vivía desde hacía ya 1 año y medio en lo que entonces se llamaba Common Lodging House. Emma era lo que en esa época se conocía como desafortunadas, una mujer que se dedicaba a la prostitución de manera independiente, es decir, que ofrecía sus servicios y los practicaba en la calle, a diferencia de aquellas que trabajaban para un burdel que contaba con habitaciones enteramente dedicadas a eso, u otras trabajadoras sexuales que llevaban a sus clientes a su propia casa. Si ser prostituta entonces era de por sí peligroso, serlo como Emma era todavía más riesgoso. Según la dueña de la posada en la que vivía, en varias ocasiones había vuelto golpeada por alguno de sus clientes. Sin embargo, más allá de estos incidentes, la mujer siempre volvía a prostituirse, impulsada por su fuerte dependencia al alcohol, adicción que en primer lugar la había llevado a esas circunstancias, ya que debido a su alcoholismo había perdido lo poco que era suyo y sus hijos, ya adultos, habían decidido cortar toda relación con la mujer. En la tarde del lunes 2 de abril de 1888, Emma abandonó la posada de la señora Mary Russell para dirigirse a una de las tabernas cercanas. Era parte de algo que hacía todos los días. Se instalaba en algún bar a tomar hasta que la noche caía, que es cuando salía para ubicarse en la calle en busca de algún cliente. Ya en la madrugada del 3 de abril, una de las colegas que trabajaba en la misma calle que Emma la vio conversando con un hombre que usaba ropa oscura. La noche no había sido muy buena para esta otra mujer llamada Margaret Hayes, así que después de un rato decidió volver a su domicilio, mientras que Emma continuaba hablando con el mismo hombre con la que había sido vista antes. Unas cuantas horas más tarde, entre las 4 y 5 de la mañana, Emma volvió caminando a la posada en la que vivía. Su estado era deplorable, su cara sangraba y según lo que pudo ver la dueña del establecimiento, la mujer tenía un corte profundo en la oreja, además de varias heridas en la parte inferior del cuerpo. Cuando le preguntó qué era lo que había pasado con ella, la mujer explicó que 2 jóvenes habían robado toda su plata, a lo cual, preocupada por el estado en el que su huésped había llegado, la señora Russell tuvo que insistir en llevarla al hospital y tras unos cuantos intentos logró convencer a Emma de acompañarla al London Hospital, ubicado a unos 15 minutos de donde ellas se encontraban. Fue atendida por el doctor George Haslip, quien determinó que además de presentar los cortes visibles, Emma había sido sometida con un objeto contundente, es decir, habían introducido en su vagina un objeto con tal violencia que habían roto su peritoneo, el tejido que recubre el abdomen y la mayoría de los órganos de esa zona. Mientras el doctor la atendía, Emma fue capaz de contar con un poco más de detalles lo que había ocurrido. Alrededor de la 1:30 de la mañana, después de que su compañera decidiera irse, Emma había decidido cambiar de lugar. Iba pasando ya la iglesia de Whitechapel cuando un grupo de hombres se acercó a ella. Buscando evitar problemas, la mujer cruzó, pero ellos no tuvieron ningún inconveniente en seguirla durante su camino por la calle Osborne, donde finalmente la acorralaron para abusar de ella y robarle. Antes de irse, los 3 hombres, que describió como jóvenes, la atacaron con un arma que no pudo identificar debido a la oscuridad. Lamentablemente, las heridas de Emma eran sumamente graves y poco después de ser ingresada al hospital, entró en coma a causa de una peritonitis severa que acabaría provocando su muerte en la mañana del 4 de abril. Si bien, dado el propio testimonio de Emma, es improbable que haya sido víctima de Jack el Destripador, fue el inicio de lo que la policía llamaría los homicidios de Whitechapel, a los que pronto se sumarían las 5 víctimas oficialmente reconocidas de este asesino en serie.
El 7 de agosto de ese mismo año, otra prostituta fue brutalmente asesinada en la misma zona donde Jack se cobró a sus víctimas. Hablamos de Martha Tabram. Al igual que en el caso de Emma, Martha tenía un fuerte problema con la bebida, lo que fue afectando su vida y sus relaciones personales hasta dejarla hundida en la miseria, teniendo que recurrir a la prostitución para poder mantenerse. En la noche del lunes 6 de agosto, Martha decidió salir a las calles para hacer algo de dinero, incluso cuando llovía torrencialmente. Lo cierto es que no se sabe demasiado cómo fue su última noche con vida, pero a la mañana siguiente, esta mujer fue hallada en las escaleras en la calle George Yard. Había recibido 39 puñaladas. Aunque le faltaban ciertos detalles para coincidir con los 5 canónicos, la falta de un motivo claro y la zona en la que había sido asesinada hace que muchos consideren su caso como el primer homicidio de Jack, aunque nunca se pudo probar. La primer víctima de lo que hoy se conoce como los 5 canónicos u homicidios comprobados cometidos por este asesino en serie fue Mary Ann Nichols, aunque su apellido de soltera era en realidad Walker. Polly, como su familia y amigos la llamaban, nació el 26 de agosto de 1845 en las cercanías a Fleet Street en Londres, siendo la segunda de los 3 hijos que recibieron Edward y Caroline Walker. Lamentablemente no existe mucha información disponible sobre sus primeros años de vida. Lo poco que sabemos de Mary es que en su adolescencia tuvo un breve romance con un chico de su edad llamado Thomas Stuart Drew, con quien terminó en 1863 al conocer a William Nichols, un hombre que se dedicaba a la imprenta. El amor entre ellos fue inmediato y a menos de un año de conocerse decidieron casarse el 16 de enero de 1864, mudándose juntos a un departamento en Fleet Street, aunque no estuvieron allí mucho tiempo, ya que apenas unas semanas después se mudaron junto al padre de Mary, que estaba sumamente enfermo. Vivieron en este otro lugar durante 10 años, comenzando incluso su familia mientras estaban ahí. De hecho, 3 de sus 5 hijos nacieron mientras todavía compartían casa con Edward, pero el espacio pronto comenzó a quedar chico y la pareja deseaba tener su propio lugar. Así que en 1875 volvieron a mudarse, esta vez a un departamento en el sur de Londres, dentro de un complejo de edificios llamado Peabody Buildings. Allí Mary daría a luz a sus últimos 2 hijos, siendo el último Henry Alfred en 1879. Para ese entonces, la relación entre ella y su esposo atravesaba un momento sumamente complicado. Polly había descubierto justo después de dar a luz que su esposo la engañaba, lo que le provocó una enorme depresión que la acabó empujando al alcoholismo. Como si la situación no fuera suficiente, William decidió abandonarla e irse a vivir con su amante por un tiempo, dejando a Mary a cargo de sus 5 hijos. La situación no mejoró con el tiempo, sino que se volvió todavía más tensa. Mary le echaba la culpa a William por sus amoríos fuera del matrimonio y por su parte él alegaba que era el alcoholismo lo que estaba acabando con el matrimonio. Finalmente, al año siguiente la pareja decidió separarse y Mary abandonó el hogar, dejando a 4 de sus hijos con William, menos al mayor, Edward, que fue a vivir con su abuelo materno. Pese a que ya no estaban juntos, William todavía era responsable económicamente por Mary, según las leyes de aquel entonces, por lo que pagaba semanalmente una renta de 5 chelines para que su exesposa viviera en un hospedaje llamado Lambeth, ubicado no muy lejos del departamento en el que sus hijos y él vivían. Mary se estuvo alojando allí hasta el 31 de mayo de 1881, cuando sorpresivamente dejó el hospedaje para mudarse con un hombre del que su entorno ni siquiera conocía el nombre. Furioso, William intentó utilizar esto como excusa para no pasarle más manutención, pero Mary no estaba dispuesta a perder ese dinero tan fácilmente, por lo que involucró a las autoridades, que acabaron dándole la razón a William, ya que este argumentó que había sido ella quien se había ido del hogar familiar, abandonándolo a él y a sus hijos. Lo cierto es que la relación con este hombre no duró demasiado y Mary acabó viviendo con su padre mientras su problema con el alcohol se volvía cada vez peor, provocando que incluso la relación con su padre se resintiera. Su vida fue empeorando cada vez más. Para 1888, Mary había quedado sin hogar, por lo que tuvo que recurrir nuevamente a la prostitución
para mantenerse, dirigiéndose al East End de Londres, donde era más fácil encontrar clientes y donde los alquileres eran más baratos. Al momento de los hechos, Polly, ya de 42 años, compartía una habitación con una mujer llamada Nellie Holland en Whitechapel. Sin embargo, el 30 de agosto, quien administraba la posada la echó de allí. Estaba muy atrasada en el pago de 4 chelines por la cama que ocupaba. Enojada, Mary tomó sus pocas cosas y salió de la habitación, asegurando que volvería muy pronto con el dinero. Sin embargo, nunca volvió. Alrededor de las 3:30 de la madrugada del 31 de agosto, mientras Charles Cross, conductor de un carruaje, se dirigía a su trabajo, notó lo que parecía ser una lona abandonada frente a la puerta de un establo de caballos ubicado en Box Row, en Whitechapel. Inevitablemente curioso, Charles decidió acercarse. Mientras tanto, un colega llamado Robert Paul pasaba por ahí. Todavía no muy convencido de lo que estaba viendo, Cross llamó a Paul para que se acercara también. Fue entonces cuando notaron que aquello no era una lona, sino el cuerpo de una mujer. Confundidos ante lo que acababan de descubrir, los dos choferes estuvieron un par de minutos discutiendo si la mujer que habían encontrado casualmente se hallaba inconsciente o muerta. Sin embargo, cuando consiguieron una lámpara con la cual iluminar, fue claro que estaba sin vida. La mujer yacía boca arriba, con los ojos abiertos y su rostro golpeado, por lo que los dos hombres pudieron distinguir en la oscuridad presentaba heridas en la garganta y en el estómago. Durante aquella época era normal que oficiales de policía patrullaran a pie la zona, así que Charles y Robert buscaron a uno, hasta dar no muy lejos con Jonas Messen, a quien le contaron lo que habían descubierto. Mientras hablaban con Messen, uno de sus colegas que caminaba en dirección contraria ya había encontrado el cuerpo y con su linterna había empezado a hacer luces para llamar la atención de un tercer oficial llamado John Train. El cuerpo estaba muy cerca de la ventana de una casa en donde vivía Emma Green, una mujer viuda, junto a sus hijos. Naturalmente, mientras esperaba que recogieran el cuerpo, un par de oficiales golpeó la puerta para preguntarle a la familia si alguno había escuchado algún ruido fuera de lo común aquella noche. Sin embargo, ni Emma ni sus 3 hijos dijeron haber escuchado nada sospechoso. De hecho, ni siquiera los policías que patrullaban la zona habían visto u oído alguna cosa, por lo que en un principio no había pistas de quién o siquiera cuándo habían atacado a Mary. Para ese entonces, la figura del forense como tal no existía, y las autopsias eran llevadas a cabo por cirujanos como el doctor Rhys Ralph Llewellyn, que solía trabajar con la policía bastante seguido. Ese día la policía solicitó su presencia en la escena del crimen, y el hombre llegó a las 4 de la mañana para constatar la muerte de la víctima, de quien todavía no se conocía la identidad. Tras un análisis bastante superficial en la calle, el hombre determinó que la mujer llevaba apenas una media hora muerta, aunque le llamaba poderosamente la atención la poca cantidad de sangre que había en la escena, sobre todo por la cantidad de heridas que había constatado en la víctima. Según su informe, la mujer presentaba 2 cortes profundos en la garganta, mientras que en la zona del abdomen tenía una herida todavía más profunda, hecha en forma de zigzag, a la vez que también tenía 4 cortes realizados con la misma arma en el lado derecho de su torso. Por la forma de las heridas, estimaba que el cuchillo tenía entre 15 y 20 centímetros de largo. Toda esta información que dio en principio verbalmente a la policía llevó a pensar que la mujer no había sido asesinada en ese lugar, empezando una investigación que quedaría a cargo de la Policía Metropolitana y en específico de los oficiales John Sparting y Joseph Helson. Mientras, a la vez, la prensa escrita iniciaba su propia investigación, cada periódico tenía su propia teoría sobre lo que había pasado. Varios de ellos hablaban de una conexión entre las muertes de Emma y Martha y la de esta tercera mujer que todavía no había sido identificada. La policía logró descubrir el nombre de Mary gracias a sus enaguas. Al revisar el cuerpo en la morgue con más detalle, no encontraron ninguna identificación, pero sí el sello de una fábrica de enaguas, por lo que rápidamente se dirigieron hasta ese lugar, donde se les proporcionó el nombre de la mujer que las había comprado, Mary Nichols. Identidad que confirmaron cuando la administradora de su hospedaje y su ex marido la reconocieron.
Lo cierto es que en cuanto al responsable del ataque, los investigadores no fueron capaces de obtener mucha información. Y es que mientras todavía intentaban reconstruir las últimas horas de Mary, un nuevo cuerpo femenino apareció en las inmediaciones. En las primeras horas de la mañana del 8 de septiembre de 1888, John Davis, un anciano que vivía en el número 29 de la calle Hanbury, inició su rutina diaria. Se levantó un poco antes de las 6 de la mañana y después de una taza de té salió a su patio trasero para ver cómo estaba el clima. Sin embargo, en vez de descubrir cómo estaba la mañana, encontró algo aterrador. En su patio, en el espacio entre el portón y los 3 escalones que marcaban la entrada trasera de la casa, yacía el cuerpo sin vida y sumamente mutilado de una mujer. Su cabeza señalaba a la casa y la falda de su vestido había sido subida hasta mostrar su ropa interior. Un pañuelo iba atado con fuerza alrededor de su garganta, y tanto su cara como sus manos estaban empapadas en sangre. Impactado por el descubrimiento, John salió a la calle no muy seguro de qué es lo que tenía que hacer en ese momento. Su estado hizo que 2 hombres que trabajaban para la municipalidad se acercaran para preguntar si se encontraba bien. Ante la respuesta del anciano, rápidamente decidieron ir a la policía, por lo que se dividieron para buscar un oficial que estuviese trabajando en la zona. Mientras cada uno hacía su búsqueda, uno de los trabajadores municipales, James Kent, no pudo evitar que la imagen de la mujer sádicamente asesinada se repitiera una y otra vez en su cabeza, por lo que en un intento de detenerlo, decidió dejar de buscar por un policía y en su lugar se paró en una cantina abierta para pedir alguna bebida fuerte. Su colega, Henry Holland, por su parte, se apresuró para llegar hasta Commercial Street, un lugar más concurrido y en donde casi siempre había policías patrullando a pie. Y ese día no fue la excepción. Después de unos minutos de búsqueda, Henry dio con un oficial al que nerviosamente contó todo lo que había sucedido. Pero este pareció no darle importancia a lo que Henry le decía. De hecho, se negó a dejar su lugar diciendo que tenía órdenes de no irse de esa calle. Por fortuna, mientras Henry indignado discutía con el oficial de policía, John Davis había llegado sin aliento a la comisaría ubicada más lejos, en esa misma calle, y sin aliento exigió ver al jefe, contándole lo que había pasado. Apenas unos minutos más tarde, él y el detective Joseph Chandler salían con rapidez con destino a la casa de Davis, donde ya habían empezado a reunirse un grupo de curiosos a los que le había llegado el rumor de lo que estaba sucediendo. Chandler sabía que no iba a poder trabajar con tantas personas a su alrededor, así que ordenó refuerzos para contener a los curiosos y además solicitó la presencia del Dr. George Baxter Phillips, otro de los cirujanos que trabajaba con la policía. El experto llegó a la escena del crimen alrededor de las 6:30 y pronto descubrió que su presencia allí no tenía demasiado sentido. La víctima estaba, sin lugar a duda, muerta, así que no pudo hacer nada más que pronunciar su muerte oficialmente y ordenar que su cuerpo fuese trasladado a Whitechapel Workhouse Infirmary, donde funcionaba en ese momento la morgue. Según lo que el médico determinó en ese primer análisis, la causa de muerte de la mujer era extremadamente similar a la de Mary Nichols, 2 cortes profundos que recorrían de izquierda a derecha en su cuerpo, pero esa no era la única similitud. Al igual que en el primer caso, esta mujer tenía todo su abdomen mutilado, algo en lo que hizo énfasis antes de dejar la escena para preparar el ingreso en la morgue. El detective Chandler y varios oficiales más se quedaron en la escena, descubriendo varios objetos personales que parecían ser de la víctima. Primero encontraron 2 píldoras muy cerca de donde había estado el cuerpo, y en esa misma zona también hallaron un pequeño trozo de sobre roto, un pedazo de tela deshilachada y un peine. Objetos que, si bien parecían sin importancia, fueron esenciales a la hora de identificar a la víctima. Gracias al testimonio de John Davis, supieron que era bastante común ver a la mujer por esa zona, por lo que inmediatamente empezaron a preguntar en los alrededores para saber quién la conocía o si por lo menos la habían visto la noche anterior. Estos interrogatorios casi masivos permitieron a las autoridades saber que por lo menos 2 hombres habían visto a la 1:50 de la madrugada a la víctima, quien le había dicho a uno de ellos que no tenía suficiente dinero encima para pagar la noche en la casa de acogida en la cual vivía. Su testimonio no solo había sido importante porque marcaba a partir de qué hora la mujer
podía haber sido asesinada, sino porque además dio el nombre de la mujer, Annie Chapman, permitiendo a la policía ponerse en contacto con su familia para confirmar la identidad. Según lo que pudieron saber los oficiales sobre ella, Annie tenía al momento de su muerte 47 años y desde que era prácticamente una niña tenía una adicción al alcohol, lo que a lo largo de su vida le había provocado diferentes problemas, incluyendo su divorcio, que había ocurrido 2 años antes del homicidio. Intentando empezar de cero, Annie había decidido irse de Paddington, la zona central de Londres en donde vivió desde su nacimiento, y en su lugar instalarse en Whitechapel, un lugar mucho más accesible para una mujer separada que se mantenía a sí misma a través de diferentes trabajos manuales. Hacía crochet y diferentes tipos de tapices para sillones que estaban muy de moda en esa época. También vendía flores y cuando todo aquello no era suficiente, recurría a la prostitución como forma de obtener dinero rápido. Lo que quedó asentado en la investigación judicial que inició unos días después, en la que los avances de la investigación se pusieron frente al juez Baxter. Durante estas audiencias se leyó por primera vez públicamente el informe de su autopsia que impactó todavía más a la prensa y posteriormente a la gente. El abdomen de Annie había sido completamente abierto con incisiones precisas. Sus órganos internos, sin embargo, habían sido maniobrados de forma macabra. Sus intestinos fueron completamente estirados sobre el cuerpo y se los había apoyado sobre uno de sus hombros, mientras que su útero había sido completamente arrancado del cuerpo y no se encontró. Este último dato provocó diferentes reacciones y el surgimiento de distintas teorías. El juez Baxter, por ejemplo, propuso la hipótesis de que Annie hubiese sido únicamente asesinada por el deseo de su agresor por sacarle el útero, pero aunque se investigó esta posibilidad, terminó siendo descartada rápidamente, a diferencia de otra teoría que surgió en la misma época, la de que el responsable tenía conocimientos médicos, lo que explicaba la forma prácticamente perfecta en la que había abierto el abdomen de Annie Chapman. Como era de esperarse, la noticia del hallazgo de una segunda mujer sin vida en la zona de Whitechapel con heridas muy similares a las de la primera, se transformó rápidamente en primicia de todos los medios de prensa de la ciudad. Desde el primer momento, los medios siguieron el desarrollo de la investigación y también del juicio, poniendo todavía más presión en la policía londinense, a la vez que generaban todavía más terror en la población que a diario leía no solo los macabros detalles de la muerte de Annie y Mary, sino también todo tipo de teorías sobre quién era el responsable. En este contexto, el último día de la investigación judicial por la muerte de Annie, el 24 de septiembre, Sir Charles Warren, jefe de la Policía Metropolitana de Londres, recibió una carta anónima que supuestamente estaba escrita por el homicida, que dice: «Querido señor, deseo entregarme. Tengo pesadillas todas las noches y me siento miserable. Yo soy quien cometió todos los asesinatos de los últimos 6 meses. Soy un asesino de prostitutas. Encontré a la mujer que quería en Chapman y le hice lo que llamo descuartizarla. Este es el cuchillo con el que cometí los asesinatos». Esta última frase se encontraba debajo de un dibujo de un cuchillo al que lo acompañaba el dibujo de un ataúd. Aunque la carta era sin duda preocupante, no era la primera vez que la policía recibía ese tipo de notas respecto a casos populares como aquel. Así que después de leerla un par de veces, Charles Warren y su equipo decidió no darle relevancia. Estaban convencidos de que se trataba de alguien buscando atención y no del propio asesino. Si la persona que escribió la primera carta fue la misma que 3 días después envió una a la Agencia Nacional Noticias Central, no podemos saberlo. Pero el 27 de septiembre marcó un antes y después en el caso. Los primeros 2 medios a la que esta carta fue enviada la ignoraron por completo. La tercera decidió compartirla con la Policía Metropolitana. Con un tono burlesco, la carta decía: «Querido jefe, sigo escuchando que la policía me atrapó, pero todavía no lo hicieron. Me río cuando los veo hablar de forma tan inteligente, hablando sobre estar en el camino correcto para atraparme. Estoy en contra de las prostitutas y no voy a dejar de destriparlas hasta que me atrapen». Lo más espeluznante de esta carta eran los detalles que daba sobre su modus operandi y la promesa de que cortaría las orejas de su próxima víctima para demostrar que era realmente él quien acababa con la vida de las víctimas.
Lo que más se popularizó de esta carta no fue eso, sino la firma. A diferencia de la primera, esta segunda carta tenía un remitente, Jack the Ripper, nombre por el que empezaría a referirse al asesino. Esta carta no se hizo pública hasta la mañana del 1 de octubre, acompañada con la noticia de un tercer homicidio. Elizabeth Stride, de origen sueco, Elizabeth tenía 44 años cuando su vida llegó a un final abrupto. Apodada por sus amigos Long Liz debido a su altura, esta mujer llevaba ejerciendo la prostitución desde que era joven, estando registrada en el Padrón de Trabajadoras Sexuales de Gotemburgo, que era su ciudad natal. En ese momento apenas había cumplido los 20 años de edad. En 1878, tras separarse de su esposo, Stride se mudó a un albergue en Whitechapel, en donde empezó a trabajar como costurera y limpiadora, aunque pronto volvió a su viejo trabajo, teniendo algún que otro problema con la ley por ser encontrada borracha en público en varias ocasiones. Pese a esto, los diferentes amigos que hizo viviendo en Londres la describían como una mujer de carácter tranquilo, siendo su mayor problema la bebida. A diferencia de las otras víctimas, Elizabeth vivía hacía 6 años en el mismo lugar, sin tener ningún percance o conflicto con otros huéspedes o con parejas. Su principal trabajo se había convertido en asear casas y su rutina era casi siempre la misma. Después de terminar con su trabajo a las 18:30, se dirigía a Queen's Head Pub, un local ubicado en el centro de Whitechapel. El 30 de septiembre no fue diferente. Liz se dirigió hasta aquel bar y estuvo allí alrededor de media hora antes de volver. En su casa habló con Charles Preston, uno de los otros huéspedes, y le pidió prestado su cepillo de ropa para sacarle pelusa a su atuendo. Según lo que Charles diría más tarde, Liz le devolvió el cepillo poco después y alrededor de las 19:30 volvió a salir, aunque llovía muchísimo. Más tarde, esa misma noche, hubo obreros que la vieron en otro pub, en donde estaba acompañada por un caballero no muy alto que llevaba puesto un traje de luto, un sombrero con forma de hongo y además tenía un bigote extraño. Liz parecía estar encantada con el hombre, pero a estos dos obreros, su apariencia y su forma de actuar les resultaron extrañas. Así que antes de irse, se acercaron a la mujer para alertarle de que ese era Mandil de Cuero, apodo que hasta entonces se le había dado al asesino. La mujer los ignoró completamente y acabó yéndose del lugar con el hombre. Eran pasadas las 23:30 cuando abandonaron ese bar, yéndose en dirección a Commercial Road y Barnard Street. Durante la siguiente hora, varias personas la vieron en compañía de este hombre, quien incluso compró uvas a un vendedor ambulante para compartir mientras se besaban. En algún punto entre la última vez que la pareja fue vista a las 0:35 y la 1 de la mañana, las cosas dejaron de ser románticas. Louis Dimschatz, el encargado de un club social cercano, salió del trabajo en un carro tirado por caballo. Apenas había atravesado el patio del lugar cuando el animal se detuvo en seco, así que, un poco confundido, Luis bajó del carruaje y buscó qué es lo que había asustado al caballo, encontrándose con el cuerpo sin vida de Liz. Según lo que cuentan los reportes de la época, la mujer acababa de ser asesinada y la sangre todavía brotaba de la herida en el cuello, lo que impactó tanto al hombre que acabó gritando horrorizado, alertando tanto a los vecinos como a quienes seguían en el club, quienes rápidamente se acercaron para descubrir qué era lo que había ocurrido. La policía no demoró en llegar a la escena y notar que, si bien el perfil de la víctima coincidía con los homicidios de Jack el Destripador, faltaba un elemento característico muy especial. Liz no tenía cortes en el abdomen y por lo tanto el asesino tampoco había podido reorganizar o hasta jugar con sus órganos como en los casos anteriores. Las autoridades pronto llegaron a la conclusión de que alguien lo había interrumpido en medio del proceso que tenía de asesinar a las víctimas. Y antes de ser descubierto, el asesino huyó dejando su trabajo a medio hacer. Esta teoría se comprobó apenas una hora después, cuando la policía recibió una segunda llamada por el descubrimiento de un segundo cuerpo no muy lejos de la zona en la que estaban. Se trataba de otra mujer que se dedicaba al trabajo sexual, a la que identificaron como Catherine Eddowes. Conocida también como Kate, esta mujer de 46 años era a menudo descrita por sus amigos como una
persona no solo bella, sino también muy inteligente, aunque también tenía un carácter volátil. El dueño del hospedaje en donde vivía, para 1888, aseguró que se trataba de una mujer que parecía estar siempre contenta y cantando. Además de subsistir gracias a la prostitución, Kate también hacía diferentes trabajos extra. Los veranos, por ejemplo, ella y una amiga solían dirigirse a Kunt para trabajar en la cosecha de lúpulo, lo que le generaba una cantidad considerable de dinero. Sin embargo, la mujer se lo gastaba muy rápido cuando volvía a Londres, así que debía volver a ejercer la prostitución. Para los últimos días de septiembre quedaban solamente peñiques para repartir entre ella y su amiga. Con estos que sobraban, Catherine se aseguró de pagar una cama en Shoe Lane Casual Ward, y mientras se registraba como huésped contó que había regresado a Londres con la idea de atrapar al asesino y cobrar la recompensa que las autoridades ofrecían. Dijo estar convencida de saber quién era Jack el Destripador. Ante estas afirmaciones, el encargado de la posada le sugirió que tuviera cuidado, no fuese a hacer que en su intento de cazar al asesino, este acabara con su vida. Ya sin plata, el 29 de septiembre, Kate tuvo que empeñar sus botas y con lo que le dieron por ellas compró té y azúcar para aplacar el hambre. Aunque el dinero que le dieron había sido tan poco que después de esa compra ya no tenía más, por lo que decidió viajar al distrito donde vivía su hija para pedirle dinero. Regresó a la posada a la tarde y se quedó allí hasta alrededor de las 7. ¿Qué hizo entre esa hora y las 8 de la noche? No lo sabemos. Pero para ese momento Kate estaba ebria y tirada en el suelo del número 29 de Aldgate High Street, por lo que un oficial de policía que pasaba por la zona decidió llevarla a la comisaría, en donde estuvo en una celda hasta aproximadamente las 0:55 del 30 de septiembre, cuando los oficiales la liberaron debido a que ya estaba sobria. Acabó saliendo de allí a la 1 de la mañana y se marchó con dirección opuesta a lo que sería su casa. En su lugar tomó otra calle, Aldgate High Street, seguramente con la intención de seguir emborrachándose en la zona. Alrededor de media hora más tarde, 3 hombres la vieron hablando con un hombre frente a Church Passage, cerca de lo que se conoce como Mitre Square, muy próximo a la Gran Sinagoga de Londres. Menos de 10 minutos después de que estas personas la vieran con un acompañante, un oficial de policía apellidado Watkins entró a la plaza para hacer su patrullaje. Fue entonces cuando vio el cuerpo de la mujer boca arriba, rodeada de una enorme cantidad de sangre y con su ropa levantada. A diferencia de Elizabeth con Catherine, el asesino había tenido el tiempo necesario para realizar un corte profundo en la garganta, pero también para realizar un corte profundo en el abdomen, a través del que había sacado el intestino ubicándolo sobre su hombro izquierdo, como había hecho con víctimas anteriores. Sin embargo, con Catherine había ido todavía más allá, y cuando el médico cirujano la revisó, constató que el asesino se había llevado el riñón izquierdo y prácticamente todo su útero. Es así que una nueva investigación judicial se abrió por estos 2 casos, pero lo cierto es que no se obtuvo ninguna pista contundente que pudiera señalar al asesino. Sin embargo, al día siguiente de los hechos y de la publicación de la carta de Jack el Destripador, la Agencia Central de Noticias recibió una nueva carta en donde afirmaba ser el asesino de Kate y Liz, refiriéndose a los homicidios como un doble evento. La postal llegó a la prensa incluso antes del reporte policial de estas 2 muertes, por lo que era imposible que el remitente hubiese recogido información de ellos a través de la prensa. Sin embargo, la policía logró demostrar que esta carta era en realidad una falsificación realizada por un periodista. Lo que sí fue genuino fue el paquete que recibió el director del Comité de Vigilancia de Whitechapel, George Lusk, el 16 de octubre de 1888. Dentro del paquete se encontraba la mitad de un riñón humano y una carta a la que popularmente se la ha llamado Desde el Infierno, por la utilización de esa misma frase en esta carta, donde el autor aseguró haber frito y comido la mitad faltante del riñón, del que se confirmó por supuesto su origen humano y que incluso era un riñón izquierdo. La prensa llevó esta confirmación más lejos y dijo que se trataba del riñón de una mujer de 45 años, aunque en realidad no había forma de saber tanto. A la vez, muchos involucrados en la investigación confirmaban que coincidía perfectamente con el riñón que le faltaba a Kate.
Durante las siguientes semanas, al envío del paquete y el doble evento, las cosas parecieron calmarse, hasta el 9 de noviembre, cuando apareció la quinta y última víctima confirmada de este asesino. Mary Jane Kelly era convencionalmente atractiva. Aunque las descripciones físicas de su persona suelen variar, todas coinciden en que era una mujer muy bonita. Más allá de esto, es muy poco lo que sabemos de ella. Según su pareja, al momento de los hechos, Mary era irlandesa y había nacido en 1863, aunque vivía desde que era una niña en Gales hasta mudarse finalmente a Londres, solo 4 años antes de su muerte. Según lo que contó ese hombre, Mary era analfabeta y se había casado siendo muy joven con un minero de carbón llamado John Davis, quien falleció tan solo 3 años después de la boda debido a una explosión en la mina en la que trabajaba. Vivió junto con una de sus primas en Cardiff antes de decidir mudarse en 1884, viajando hasta Londres, donde inicialmente se instaló con las monjas en Providence Row Night Refuge, donde se estuvo hospedando un tiempo a cambio de hacer tareas de limpieza, hasta hallar un empleo en una tienda de la calle Cleveland. Sin embargo, no duró mucho en este lugar, eligiendo trabajar en un burdel de clase alta ubicado en el West End, donde hacía mucha más plata que trabajando en una tienda. Pero pronto el trabajo comenzó a desgastarla, y Mary terminó desarrollando una adicción al alcohol que provocó que la echaran. Mary entonces se dedicó a la prostitución ocasional por su cuenta, en lo que le iba bastante mejor que a las demás víctimas. Recordemos que ella era 20 años más joven que las demás y aquello le permitía tener una mayor cantidad de clientes que además tenían más dinero y por lo tanto no tenían la necesidad de prostituirse en la calle. La noche del jueves 8 de noviembre fue una de aquellas en las que buscaba clientes para ganar dinero, pero lamentablemente, en vez de hacerlo, encontró la muerte. Alrededor de las 10:45 del viernes 9, la administración de Miller's Court comenzó a revisar las habitaciones y al entrar en una, hallaron a Mary sobre la cama sin vida. Tenía un corte profundo que iba desde la garganta hasta la espina dorsal. Tenía toda la cara desfigurada, toda destruida, y tenía abierto entonces todo el abdomen, del cual se le habían extraído todos los órganos, incluido el corazón. Era hasta el momento el crimen más grotesco que se había cometido, y también el más perturbador, ya que además de los horrores cometidos, le siguió un silencio sepulcral por parte del homicida, que había demostrado un gusto por escribirle a las autoridades. Y lo que es todavía más raro es que fue el último homicidio con esas características. Para el momento del hallazgo del cuerpo de Mary, la Scotland Yard ya tenía aproximadamente un centenar de sus agentes investigando los homicidios, y si bien la prensa reprochaba que no se estaban tomando en serio lo que estaba pasando, la verdad es que las autoridades llevaron una investigación extremadamente ardua para la época. A diario, decenas de policías eran designados para interrogar a testigos y vecinos de las diferentes ubicaciones en las que los cuerpos habían aparecido, mientras que a la vez se examinaba con la tecnología más avanzada que había disponible en ese entonces, que no era mucho igual, pero se intentaba. En total se tomaron 2000 declaraciones, gracias a las cuales se creó una lista de 300 sospechosos, de los cuales se llegó a arrestar a 80, sin que ninguno de ellos fuese realmente Jack. Entre los esfuerzos que realizó la Scotland Yard, hubo cosas nunca antes vistas, como la creación de un perfil psicológico del asesino, una herramienta que hoy suele usarse bastante a menudo. Esta innovación estuvo a manos del médico forense Thomas Bond, quien después de analizar toda la información que existía sobre los homicidios, armó una ficha acerca del responsable. A diferencia de la hipótesis propuesta por otros colegas, que se había hecho muy popular, para Thomas el asesino no contaba con educación científica o anatómica. Dada la forma en la que practicaba los cortes, el médico se animó a aventurar que Jack tenía en realidad conocimientos técnicos similares a los que posee un carnicero. Además de esto, añadió que seguramente se trataba de un hombre solitario que sufría de ataques periódicos de manía homicida o erótica, lo que se podía desprender de las mutilaciones que le hacía a sus víctimas. Por último, en el informe, Thomas señaló que sus motivaciones podrían haber surgido a raíz de un trastorno mental o por un sentimiento de venganza o melancolía. Incluso llegó a decir que tal vez se debía a una manía religiosa y por eso atacaba a prostitutas al considerarlas pecadoras. Para él era obvio que se trataba de
un único individuo tras los homicidios y no un grupo de personas como algunas hipótesis declaraban. No cabe duda de que los 5 asesinatos fueron cometidos por la misma mano. En las primeras 4, las gargantas parecen haber sido cortadas de izquierda a derecha, y en la última, debido a la extensa mutilación, es imposible decir en qué dirección se hizo el corte fatal, aunque se encontró sangre arterial en la pared, salpicada cerca de donde la cabeza de la mujer debió haber estado. Las circunstancias en torno a los asesinatos me llevan a deducir que las mujeres estaban recostadas al momento de ser asesinadas, y en todos los casos, el asesino cortó primero la garganta. Gracias a su informe, la lista de sospechosos se fue haciendo cada vez más chica, hasta terminar en 6 individuos, a los cuales hasta hoy en día se considera que tienen más posibilidades de haber sido el asesino. El primero de estos hombres en ser considerado uno de los sospechosos más probables fue Aaron Kosminski, un nombre que Robert Anderson, director del Departamento de Investigación Criminal en ese entonces, propuso. Estaba convencido de que el homicida era Aaron, un barbero judío de origen polaco que había emigrado a Londres en 1882 y era conocido en Whitechapel por ser un sujeto con una inestabilidad mental que rozaba la locura. La convicción del director llevó a que se lo arrestara en 1888, permaneciendo en prisión hasta 2 años más tarde, cuando la Scotland Yard halló un testigo que decía haberlo visto acompañando a una de las víctimas antes de los hechos. Convencido, ese testigo confirmó su identidad al verlo, pero posteriormente se arrepintió, dejando sin evidencia en contra del barbero a las autoridades, que no tuvieron de otra más que liberarlo. En 2014, el escritor Russell Edwards dijo haber realizado una prueba de ADN en una de las prendas de ropa pertenecientes a Catherine y lo comparó con una muestra obtenida de los descendientes del barbero. Según él, el examen arrojó una coincidencia entre los rastros encontrados en la prensa y los descendientes de Aaron, por lo que dijo haber resuelto el caso afirmando que Kosminski fue el asesino. Sin embargo, la mayoría de expertos en criminalística y los aficionados a este caso consideran que no es prueba suficiente porque no se sabe con exactitud si la prenda analizada pertenecía a Catherine, y si lo era, es probable que haya llegado al escritor sumamente contaminada, por lo que hay muchos que no consideran que sea una conclusión certera. Otro de los sospechosos provenía de un ambiente mucho más lujoso. Se trataba del joven abogado Montague John Druitt, conocido por ser de una familia bastante prestigiosa de la clase alta de la ciudad. Fue considerado uno de los principales sospechosos por Melville McNagden, uno de los principales investigadores del caso, quien consideraba al abogado como alguien sexualmente enfermo, lo que en la época se utilizaba para hablar de personas homosexuales, motivo por el que además había sido echado de su trabajo en otoño de 1888, lo que en conjunto con el acoso del investigador llevó a una semana después del último homicidio, lo que para el detective lo hacía indudablemente el asesino. Sin embargo, sus mismos compañeros creían que esta teoría no tenía sentido. No tenía ninguna prueba contra él y tampoco parecía haber un motivo claro para creer que el abogado había sido el responsable de los crímenes. Más que prejuicios. El tercero de los sospechosos fue una personalidad reconocida en el Londres de esa época, Walter Sickert, un pintor de 28 años de edad que fue investigado por la policía por el desmedido interés que tenía en el caso. De hecho, llegando a pintar un cuadro al óleo sobre la escena del último crimen con el título de El dormitorio de Jack el Destripador. Pese a que al momento de la investigación no se encontraron pruebas claras en su contra, en 2014 se halló una coincidencia de ADN mitocondrial entre una carta enviada por la esposa de Walter y una de las cartas enviadas por Jack. Sin embargo, esto tampoco puede ser considerado una prueba concluyente, ya que un 10% de la población inglesa comparte el tipo de ADN que dio la coincidencia. El siguiente sospechoso fue John Pizer, un zapatero judío al que popularmente se lo conocía como Leather Apron, o en español, delantal de cuero, por su oficio. La atención de la Scotland Yard se fijó en él después del asesinato de Mary Ann Nichols, la segunda víctima, ya que otra prostituta denunció ante la policía haber sido amenazada con un cuchillo por este hombre aquella noche. Al revisar su historial, se descubrió que esa no era la primera vez que tenía un altercado con prostitutas, y aquello generó más sospechas sobre el zapatero, quien fue detenido e interrogado de forma muy poco civilizada
intentando arrancarle una confesión, pero no se pudo. El hombre siguió firme en su coartada. Uno de los sospechosos más conocidos fue sin lugar a dudas Alberto Víctor, nieto de la reina Victoria de Inglaterra y duque de Clarence. Este miembro de la realeza falleció muy joven a los 28 años. 4 años después de los homicidios de Jack el Destripador. Según una teoría poco confirmada, Alberto fue investigado por la Scotland Yard, que creía que el duque había contado con la complicidad del médico de la reina. Pese a esto, nunca se los interrogó y la hipótesis quedó olvidada hasta 1976, cuando el escritor Stephen Knight sacó su propio libro sobre el caso, donde mantiene que los homicidios y la figura de Jack el Destripador fueron obra de la monarquía para proteger al duque, ya que según él, Alberto era un cliente recurrente de las prostitutas de Whitechapel e incluso había tenido una hija con una de ellas. La madre de su hija y sus amigas, también prostitutas, habían empezado a chantajearlo para no decir la verdad. Y para que la situación no siguiera extendiéndose en el tiempo, la corona habría matado a las mujeres y creado a un asesino en serie ficticio para proteger al duque. Por supuesto que no existen pruebas claras de que él o el médico hubiesen cometido los crímenes o siquiera de que la teoría pueda ser real. La investigación nunca llegó a una conclusión y durante más de un siglo el misterio siguió y sigue hasta el día de hoy, llamando la atención de miles de personas alrededor del mundo que se preguntan qué fue de este asesino y quién realmente era. Cada tanto tiempo surgen distintas teorías conspirativas sobre su identidad o por qué desapareció de un día para el otro sin dejar rastro. Pese al avance de la tecnología y las novedosas técnicas criminalísticas, este caso sigue a día de hoy sin resolverse, siendo sin lugar a duda uno de los mayores misterios de la historia humana. En febrero de este año 2025, Russell Edwards volvió a presentar los resultados de sus exámenes, manteniendo que Aaron Kosminski fue el homicida. Sin embargo, sus pruebas no son oficiales y por lo tanto, hasta que la Scotland Yard no se postule sobre el tema, no puede confirmarse que sus resultados son auténticos. A día de hoy seguimos sin saber quién fue Jack el Destripador y es probable que nunca lo sepamos. Y bueno, hasta acá llegamos con el video. Díganme qué opinan, seguramente conocen el caso, pero bueno, para refrescarles la memoria y aclarar un par de cosas porque hace unos meses se empezó a decir que la identidad de Jack el Destripador se había descubierto y no es verdad, o sea, no es real. Puede que sí, puede que no, pero como toda esta evidencia es de hace tanto tiempo, probablemente nunca tengamos un resultado concluyente. Por lo tanto, ustedes pueden creer lo que quieran. Para mí, nunca vamos a saber con seguridad qué es lo que ocurrió. Así que acá están los Patreons y los miembros del canal. Gracias por apoyarme a través de esos medios. Y sin nada más que decir, acá tiene un video nuevo, acá tiene un video recomendado. Se pueden suscribir haciendo clic en mi cara y nos vemos en otro video. Adiós.